Ya, o sea, vamos ya a comenzar con este estudio y voy a invitarles a abrir sus Biblias. Recuerden que en esta línea de tiempo que estamos sobre el tiempo bíblico, que estamos nosotros considerando como estudio, eh, estamos viendo la parte de la creación. Por lo tanto, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. Quizás usted estaba pensando en Génesis, pero por favor, vaya usted a la carta a los Hebreos en el capítulo número 11, el capítulo que se conoce como de la fe. El capítulo número 11 y vamos a dar lectura al versículo número 3, que nos dice de la manera siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recuerden que estamos nosotros estudiando dentro, decía, de esta línea del tiempo, la parte de la creación. Hay mucho que se puede decir al respecto y mucho también o más que vamos a decir. Sin embargo, también debemos concluir que la Biblia nos dice, oye, Dios lo hizo. O sea, eso sí lo dice la Biblia. ¿Sí? Dios lo hizo y eso no debe tener, no debe traer dudas o existir dudas en nosotros al respecto. Dios lo hizo. Hay muchas cosas que quizás la Biblia no se preocupa o ocupa en que nosotros conozcamos o sepamos, y en ese afán muchas veces nosotros podemos caer en errores, ¿sí? Y que debemos tener mucho cuidado también con ello. Yo quisiera tomarme unos minutos en cada estudio, por lo menos hasta que podamos, con el propósito de compartir con ustedes algunas herramientas de interpretación. Usted sabe que cuando uno va a tratar de arreglar algo o de hacer algo, mientras más se tienen las herramientas apropiadas para ello, mejor va a salir esa labor. ¿No es así? Eh, es como el mecánico, puede solamente tener un par de alicates y un desentornillador y con eso hacer su trabajo. Y puede ser que lo haga, pero va a tener dificultades si es que solamente tiene esas dos herramientas. Mientras que hay otros que tienen pues muchas más herramientas y que con el conocimiento, obviamente, no solamente se trata de las herramientas, sino del buen uso de las herramientas, puede hacer una mejor labor también con ellos. Así que en esta noche voy a comenzar compartiendo con ustedes una diapositiva donde se nos habla un poquitito respecto a esta herramienta que aquí podemos hacer esto. Ya. Se llama el contexto. Sí, ese es el nombre de esta herramienta. En lo personal, y lo he dicho en algunas ocasiones, que me parece quizás la herramienta más importante, no la única, pero más importante en lo que se refiere a la interpretación, o sea, el estudio o el estudiar la Biblia y poder interpretarla apropiadamente. El contexto se nos define de esta manera. En la interpretación bíblica, el contexto se define como el conjunto de ideas, temas y narrativas que rodean un versículo o pasaje. Es fundamental para comprender el significado de las palabras, oraciones
y a la vez párrafos que podamos nosotros estar estudiando. Entonces, en eso ayuda el contexto. ¿Cómo es que básicamente se puede manejar ello? Bueno, dice, para interpretar la Biblia en contexto, se pueden considerar primero los versículos y capítulos anteriores y posteriores. Creo yo que el que la Biblia esté dividida en versículos y capítulos puede ser que nos ayude y nos ayuda mucho en realidad, sí, por lo menos ya no estamos acostumbrados a ello, sí. Nos sería difícil que de pronto se nos dé una Biblia sin divisiones de capítulos y versículos, que originalmente se escribió así. Pero a la vez también, si no tenemos cuidado, esto puede ser un tropiezo para nosotros, porque nosotros muchas veces pensamos que una vez que termina un capítulo y comienza otro capítulo, terminó el tema del que se estaba hablando y comienza un nuevo tema, cuando muchas veces puede ser simplemente el mismo tema que continúa. Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no? También pasajes o versículos paralelos. Esto es con el propósito de comparar, de ver si estamos viendo las cosas en forma correcta. También se puede incluir el lenguaje original, de lo cual más adelante también vamos a hablar. A quienes se les escribe, ¿no? O sea, los primeros destinatarios, la situación también del autor cuando escribe esto, o sea, o el por qué, ¿no? Y también hay muchas veces en textos palabras repetidas que recuerden, la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto, si hay palabras repetidas, puede ser que exista una idea mayor en cuanto a ello o un énfasis en esas palabras. El contexto histórico, es decir, la época en que fue escrito el texto, el contexto literario, es decir, el desarrollo del pensamiento del autor, como también la semana pasada hablamos, ¿no? De que la literatura griega, perdón, hebrea, primero declaraba algo y después lo explicaba, y vamos a verlo también esta noche. Definitivamente el contexto ayuda a evitar el mal uso y la aplicación incorrecta de sus verbos. Nosotros muchas veces cogemos un versículo y sí, está muy bonito y pensamos que sí, ya con esto, ¿no? Yo voy a estar bien, ¿no? Y hasta pensamos que Dios ha permitido que yo lo lea este versículo. Puede ser, pero también entiéndase que quizás estemos malinterpretando, mal utilizando, y por eso dice, el contexto ayuda a evitar el mal uso y la aplicación incorrecta de sus verdades. Para terminar, recordar, el texto sin el contexto es un pretexto para malinterpretar las escrituras. Así que aprendamos nosotros a agenciarnos de estas herramientas, ¿sí? Y con ello también utilizarlas apropiadamente en el buen estudio de la palabra del Señor. Muy bien, ahora vamos entonces nosotros a dirigirnos a lo nuestro, ¿sí? A lo que nos compete en cuanto a todo esto. Estábamos hablando de la creación. ¿Qué tan antigua es la creación? No lo sabemos. Yo honestamente no lo sé. Pero quisiera, sí, compartir con ustedes eh, algunas cosas rápido. Antes que nada, permítame ir a este otro, ¿sí? Yo también tengo este estudio donde, mire usted, este es un panorama bíblico. Se dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, ¿no? Y dice en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, acá el autor cree, ¿no? Que existe tiempo, mucho tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En realidad se ha convertido quizás esto
la creencia popular, ay, perdón, la creencia popular, ¿no? De que es así, pero no es la única, ¿sí? Entienda usted. Y la idea con estos estudios no es simplemente el que usted reciba lo que yo pienso, lo que yo le digo, sino más bien que usted, utilizando herramientas que estamos poquito a poquito compartiendo, que vamos a compartir, usted pueda estudiar y pueda escudriñar y no simplemente creer todo lo que hay allí o lo que se nos dice. Decía, hay diferentes posiciones en cuanto a la creación, ¿sí? Algunas personas creyentes se aferran a creer que la creación es reciente, o sea, de hace 6.000 años atrás, ¿no? 2.000 del Nuevo Testamento, 4.000 del Antiguo, simplemente eso es la edad de la Biblia, ¿sí? Otros eh, creen en lo que hemos también visto, la llamada teoría de la brecha, de que la Tierra se creó hace millones de años y que por obra del castigo a Satanás hubo una destrucción masiva en la creación, y que estuvo desordenada, ¿no? Y vacía por muchos años, millones de años, ¿no? Miles de años y millones también de años. Ah, y después vino con Génesis 1:3 el ordenamiento, ¿no? De esa creación. En fin, simplemente les estoy compartiendo a ustedes lo que hay. Hay otros también que son creyentes, pero evolucionistas, ¿no? Que creen que la tierra es el proceso o la creación, lo que vemos hoy es el proceso de una evolución de miles y millones también de años, ¿no? Ahí se aferra mucho a este versículo en Primera de Pedro. En algún momento lo vamos a leer, pero donde dice, ¿no? Un día para el Señor es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Entonces piensan, ¿no? Que cada día de la creación, y vamos a hablar de los días, son días pues de muchísimo tiempo, ¿no? Simplemente es una era, ¿no? Eso es lo que ellos también creen. Y otros piensan, y lo mencioné, me parece, al final de la semana pasada, del estudio pasado, que Génesis 1:1 es la segunda creación, porque antes hubo otra y que también se malogró y que se restableció, y que Génesis 1:3 sería pues la tercera, bueno, el segundo ordenamiento. El primero la creación, después el primer ordenamiento y el segundo ordenamiento. Así que hay muchos pareceres, eh, parecen ridículos, sí, pero generalmente hablando, más que estudios bíblicos o conclusiones bíblicas, son más conclusiones lógicas, o básicamente lo que uno quiere creer, ¿no? Y hay que tener cuidado con ello, sobre todo. No creamos simplemente en lo que nos parece lógico o a lo cual estamos acostumbrados, ¿no? No sé si alguien tiene alguna, alguna pregunta hasta aquí. ¿Habrá alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? Siéntanse ustedes muy cómodos, sí, por favor, de preguntar o compartir lo que ustedes deseen compartir. Insisto, lo que queremos es que nosotros simplemente estudiemos las escrituras. Y bueno, luego vienen, y aquí voy a ir a este de acá.
Sí, luego viene lo que se conoce como los días, ¿no? De la creación. Me ve rapidito aquí algo, si puedo hacer esto. No. Bueno, luego tenemos cada día, ¿sí? Y no vamos a nosotros ir de día en día, aunque la Biblia nos enseña que vivamos de día en día, pero no, no lo vamos a hacer aquí. Esto es en este estudio, ya usted puede ver. Pero la pregunta es, o lo que quiero que veamos es, o sea, cuando hablamos de cada, bueno, no es que cuando hablamos, cuando la Biblia habla, ¿no? En Génesis, vamos a ir a Génesis en el capítulo número 1. Sí, se nos dice pues que Dios hizo las cosas en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? La pregunta es, para nosotros, claro, un día es un día solar, un día de 24 horas. La pregunta es, para la creación, o sea, cuando se habla de la creación, ¿se está hablando de días solares o de qué se está hablando? Bueno, eh, la palabra día, por lo menos en el Pentateuco, esto es en los primeros libros de la Biblia, ¿no? Cuando se utiliza con un adjetivo numérico, definitivamente se refiere a días de 24 horas. ¿Sí? Y por eso es que cuando en este caso se habla de ello, se refiere a días de 24 horas. Otros, por cierto, sí, o bueno, lo que tiene a favor esto es que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 11, Éxodo, el capítulo 20, en el versículo número 11, mire usted, Éxodo 20, recuerde, este es el capítulo de los mandamientos, ¿no? Conocemos como los 10 mandamientos. A partir del versículo 8, Éxodos 28, se le dice a Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Cuando Dios dice, porque ustedes guarden el día de reposo, porque yo reposé el séptimo día, o de un día de cuántas horas cree usted que Dios está diciendo eso. Bueno, si es que cada día de la creación hubiese durado más de 24 horas, porque algunos dicen, bueno, son periodos evolutivos, ¿no? Que cada día es mucho. Entonces está hablando de que el Señor resucitó, perdón, que Dios eh, descansó el séptimo día, que no necesariamente duró 24 horas, sino duró quién sabe cuánto. Bueno, si fuese así, entonces cuando Dios le dice al hombre, a Israel, ustedes guarden el día séptimo, entonces también se está refiriendo, quién sabe cuánto puede durar.
pero sabemos que cuando se le dice, sí, que guarde el día séptimo, se está refiriendo a un día de 24 horas, un día solar. Hay muchas personas que, como he mencionado también hace un rato, piensan que cada día simplemente es una era de tiempo, no 24 horas, sino una era de tiempo. Y tienen algunos pasajes que utilizan. Otros dicen que en realidad no necesariamente Dios hizo lo que dice hizo en ese día. Por ejemplo, en el primer día dice aparece la luz. En el segundo día dice el firmamento. Entonces ellos dicen, no es que Dios haya en realidad hecho la luz el primer día o el firmamento el segundo, sino que cuando le dijo a Moisés, o sea, el primer día, ¿sí? Que habló con Moisés respecto a la creación, le habló de la luz. Pero no que necesariamente le haya dicho las cosas en orden, ¿sí? Sino simplemente fue el primer día que habló con Moisés respecto a la creación. Entonces, hay de todo, ¿sí? Pero entiéndase que según lo que nosotros podemos notar es que estamos hablando de días solares. Pero aquí viene una pregunta y que creo yo que debería caer por su propio peso. ¿En qué día se crea el sol? ¿En qué día de la creación? Bueno, aquí está en esta imagen, si usted presta atención, está en el cuarto día, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, este es un argumento en contra de algunos, ¿no? De algunos que dicen, no, 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 cada día no pudo haber sido día solar, porque ¿qué de los 4 o de los 3 primeros días? No había el sol. O sea, no existía el sol. Entonces, ¿cómo pudieron esos días ser solares si no hubo sol? Entonces, por eso es que concluyen, por lógica, entonces concluimos que no se estaba hablando de días solares, sino de una extensión de tiempo X. ¿Ve? No sé si, repito, alguien tiene alguna pregunta o algo que quisieran ustedes compartir con los demás. Que nos estamos dejando entender. Una vez más, según la Biblia, según lo que vemos en las Escrituras, Dios está hablando de, ¿sí? Días de 24 horas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón de cada día dice y fue, no, la tarde y la mañana de cada día? Bueno, porque él está hablando al pueblo hebreo. Y para el pueblo hebreo, sí, el día en sí comienza lo que sería para nosotros a las 6 de la tarde, sí, que para ellos es casualmente la tarde. Entonces, para ellos el día comienza con la tarde y recién al día siguiente para nosotros es su día, ¿no? Así que, o la parte que nosotros le llamamos un día, ¿no? Así que, no, recuerde, estamos hablando de etapas de 24 horas cada. ¿Sí? ¿Preguntas? Decía. Llegamos al día sexto y aquí, sí, por favor, conversemos un poquito. Regresamos a Génesis, si todavía está usted en Éxodo, y menciona las escrituras en Génesis capítulo 1, el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De hecho que el hombre fue hecho, y no solo el hombre, sino toda la creación. Y no se piense que recién en el día sexto se decidió hacer al hombre, ¿no? Pero no, pero fue o sea, la creación también del hombre, como de toda la creación, fue hecho bajo consejo divino. O sea, la Trinidad decidiendo ello, por eso es que habla en plural, ¿no? Hagamos. ¿Sí? Entonces, no es que el hombre fue hecho porque le faltaba una
una pieza, a Dios algo falta, al hombre. No, 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 no. O sea, todo esto ya ha estado muy bien definido y recuerde que fue Dios quien le narró todo esto a Moisés después de que la creación ya había sido hecha. ¿Sí? Moisés, con Moisés Dios habló mucho tiempo después. Entonces, es en el día sexto. Y recuerde también que hay algo muy importante e interesante en lo que se refiere a la creación del hombre, y es casualmente el hecho de que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eh, y qué bendición. Sí. O sea, estamos hablando de el hombre fue de todo ser creado, fue el único, ¿sí?, que llega a ser creado a la imagen de Dios. Ahora, cuando se habla de imagen y semejanza, se está hablando de ambas cosas juntas. No se está hablando de que una cosa es la imagen y otra cosa es necesariamente la semejanza. Más parece que lo de la imagen es una representación, ¿no? Es lo que se expresa, mientras que cuando se habla de la semejanza es algo más abstracto. ¿Sí? No estoy diciendo que lo primero es físico, no, no, no necesariamente, aunque el hombre es físico también, pero sí nos estamos refiriendo al hecho de que Dios hizo al hombre con mucho de lo que él es, o en esencia lo que él también puede ser. Y hay también muchas formas de cómo es que se expresa esto de imagen y semejanza, ¿sí? Eh, hay muchas cosas que se dicen, por ejemplo, que el hombre es tripartito y que Dios también es tripartito. Ahí está la imagen y semejanza. No, pero recuerden que el hombre es cuerpo, ¿no? Dios es espíritu, ¿no? Entonces, son simplemente suposiciones que se están teniendo. Pero algo sí que me agradó y creo que por lo menos se debe considerar es que el hombre fue hecho con capacidad intelectual, lo cual Dios es, ¿sí? Como para razonar, como para también decidir, a tener voluntad y cosas por el estilo. No vamos a dar versículos, simplemente vamos a hablar de ello. También el hombre es un ser moral, esto es que entiende o que debería entender lo correcto y lo equivocado, que Dios es, Dios hace, es un ser que discierne, ¿no? Ah, siempre es en su justicia y todo eso. Lo otro también es que el hombre es un ser eh, social. Por ejemplo, tenía una relación con Dios cuando se habla de Adán y Eva, y sabemos que más adelante en su comunión con otros seres humanos, ¿no? Comenzando con su esposa. Así que más parece que esto de a la imagen de alguien es en base a ello. Y bueno, Dios puso al hombre en el Edén, y esto vamos a regresar acá. Sí, Dios puso al hombre en el Edén y vivió en santidad. Sí, mire usted, hemos hablado de que Dios, y la Biblia lo dice, hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dicho sea de paso, sí, dicho sea de paso, eh, en el versículo número 27, ¿no? Versículo 27 de Génesis 1, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Eh, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, y bueno, todo ello. Y más adelante dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hace un rato dijimos esto y también la semana pasada lo mencionamos que la literatura hebrea era primero de decir, ¿no? De declarar algo y después detallar ese algo. ¿Por qué razón digo esto? Porque muchas veces nosotros en el capítulo número 2, por ejemplo en el versículo número 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y después dice en el versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló y todo ello. Y luego pues dice en el versículo 8, Jehová plantó un huerto en Edén. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que se planta este huerto? Antes de la creación, ¿no? Pero algunos dicen es antes, es mucho antes, ¿no? O después. ¿Cuándo es que ese huerto apareció o Dios lo puso? Bueno, según el orden, da la impresión de que, oye, sí, pues Dios lo puso una vez que el hombre fue creado, ¿sí? Eh, y pienso yo que fue quizás el mismo día, ¿sí? Pero bueno, no lo dice así. Pero algunos objetan que el hombre y la mujer fueron creados en el primer día, o perdón, en el sexto día, en el mismo día, en razón a que Adán tuvo que ponerle nombre a todos los animales. ¿Y cuánto tiempo demora eso? Entonces, algunos por lógica, y por lógica dicen, ah, no, pues toma mucho tiempo. Y por esa razón también piensan que la mujer fue creada después. Muy bien. Si hablamos de creación después, ¿cuándo después? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Dios reposó de su creación o de crear en el séptimo día. Y recuerden, al final del sexto día, él dijo, oye, oye, todo está bien, todo está completo. Ya no necesitamos ya aquí más. Por ejemplo, póngase a pensar usted. ¿Habrá o existirá alguna otra cosa que Dios haya creado después del sexto día? De lo que se pueda usted acordar. ¿Habrá algo que Dios haya creado después del sexto día? Y es que cuando se habla del sexto día, no se habla que Dios estuvo muy cansado, ¿no? Sino de lo que se habla es, o sea, ya terminé lo que es la creación, ¿sí? Un descanso de ello, porque Dios siempre ha tenido que estar al cuidado de su creación misma, ¿no? Y de todo. Dios no es como nosotros que en este aspecto necesita pues descanso, sino más bien santificó ese día para el pueblo de Israel en razón a que ese día él dijo, ya no hay más cosas. Entonces, en razón decía que algunos piensan que le tuvo que tomar tiempo a Adán para nombrar a los animales, así que quién sabe, quizás se habrá tomado una semana, ¿no? Porque no es fácil poner nombre a las cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que sí, no es fácil poner nombre a las cosas, pero recuerde, sí, y por eso la importancia del contexto. O sea, este hombre vivió en un contexto muy distinto al nuestro. Este hombre vivió en un contexto donde sí él vivía conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Sí, eso es lo que pasaba. O sea, nosotros, bueno, lamentablemente hemos perdido eso. Ah, no que eso ya no es posible, sí es posible, pero recién es Jesús quien puede
comenzar a restaurar eso en nosotros. Y muchas personas se amarran, se aferran de que, no, que sí, yo soy la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto yo tengo la capacidad de decidir por mí mismo, de ser, y Jesús nos dice, no, no, no lo tienen. Por eso yo les digo, tienen que negarse a ustedes mismos y déjenme reconstruirlos, déjenme restaurarlos, porque nosotros no pensamos como, ¿sí? La- por más que Dios nos hizo con la capacidad, cierto, de que nosotros seamos a su imagen y a su semejanza, pero una vez más perdimos eso, perdimos ello no que hemos dejado de pensar, claro que pensamos, pero ya no es conforme a Dios, ¿sí? No que nuestra moral haya desaparecido, no, no, sí hay en nosotros, pero ya no es conforme a Dios, ¿se da usted cuenta? Entonces, sí tuvo que haber creado un Dios al hombre y a la mujer el mismo día. ¿Sí? Uno, porque repito, después del sexto día no creó más. Y dos, Adán era muy capaz de hacer lo que hizo en el día sexto. Y número tres, una vez más, permítame insistir en la literatura hebrea, que primero ellos declaran algo y después explican el cómo pasó. No significa que lo que explicó es que como no la crearon en el día sexto y iba a tomar tiempo, entonces por eso es que no, 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 por eso es que es otro evento. No, no es otro evento, ¿sí? Es el mismo evento. Ajá. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran ustedes agregar? Muy Pastor, bien. Sí, adelante, adelante. Adelante. pastor, esto también se podría considerar, digo, no, bueno, es mi pensar, que en ese tiempo todavía Adán no había pecado, ¿no? Y él Definitivamente, claro. estaba, o sea, muy, muy hábil para hacer eso, ¿no? Sí, Para que pueda desarrollar tal capacidad de poner nombre a todo lo que existe. Y amén. considerando, perdón, Sí, y sí, considerando que en ese tiempo los días eran pues más largos, por así decirlo, ¿no? O había tal tranquilidad, tal paz que claro. parecía que estaban más, no lo sé, digo, o estoy equivocada. No, pienso que sí. Sin embargo, también hay que entender que posiblemente, o sea, no todos los animales que existen hoy existieron, ¿sí? Y quizás muchos de los que existieron ya no existan tampoco, ¿no? Ah, por ejemplo, nosotros en la familia, ¿qué sería? No sé si podría decir de los caninos, ¿qué hay? Lobos, zorros, perros. Posiblemente solo hubo uno de ellos. Y no solo eso, sino hoy también hasta de perros. ¿Qué pequines? ¿Qué pastor alemán? Pastor peruano? Uy, un sinnúmero, ¿no? Doberman. Uy, hay un sinnúmero de. Entonces, no se piense que necesariamente pudo haber sido así o fue así. Quizás simplemente uno, no sé si llamarlo por especie o por género, no lo entiendo muy bien ello. Y que ya eso más bien sí con el tiempo ha cambiado, ¿no? Se ha extendido. Y sí, en ese aspecto sí podemos hablar hasta de una evolución, pero no estamos hablando de evolución que de la nada apareció algo, sino estamos hablando simplemente de que por razones de ubicación es que seres, al margen de si son humanos o animales, también se desarrollaron, ¿no? Entonces, entonces sí, hermana, él tuvo esa capacidad, ¿no? Él tuvo esa capacidad. Pero repito, no podría yo afirmar de que todos los animales de hoy estuvieron allí, ¿sí? Y como que también deben haber existido animales que ya no están, ¿no? Hablando, si es que, vamos a simplemente seguir razonando, si es que la creación solo tiene 6.000 años,
¿Dónde ponemos a los dinosaurios? Porque no podemos nosotros negar que los dinosaurios existían. Y entiéndase, Adán estuvo en el huerto, ¿sí? Y era, el mundo era, siempre ha sido grande. El mundo ha sido tan grande como lo es hoy. Eh, que pudo haber existido dinosaurios, sí, pero no cerca al hombre. Y número dos, recuerde usted que nosotros, claro, vemos a los dinosaurios como animales feroces y que sí llegaron a ser. Pero recuerde, en un inicio la creación era pasiva. Ya cuando el pecado entra en el mundo, es cuando las cosas cambian, ¿no? O sea, recuerde que Dios puso a Adán para gobernar sobre la creación. O sea, Dios puso a Adán como para decirle al león, oye, cállate, ¿sí? Y el león se callaba. Pero una vez que pecó, ya dudo que, dudo que haya hecho eso, sí, porque ya vino también entró ese salvajismo en nosotros, ¿no? En toda la creación. Y también, si es que, repito, los dinosaurios estaban en ese entonces, también ese salvajismo en ellos. Pero creo yo que no necesariamente, o sea, no piense usted que convivieron con Adán y Eva en el huerto. No, ¿no? Y usted dirá, pero ¿de qué se alimentaron? Porque para nosotros, pues, estos animales se alimentaban solo eran carnívoros, ¿no? Y bueno, puede ser que no necesariamente en un inicio, puede ser que simplemente hayan sido vegetarianos y claro, nos parece ridículo ello, y quizás lo esté siendo, ¿sí? Eh, pero no hay otra forma, no hay otra forma de que esto haya podido ocurrir, ¿sí? Salvo que se piense pues en la teoría de la brecha y de ahí y que ahí se mete todo. ¿Algo más o alguien más? Hermana Pastor, Melissa. una pregunta Perdón, cambiando. Dale Indira, dale Indira. Acá, acá en un versículo de Génesis dice que creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ajá. Pero ellos tienen hijos después del pecado. ¿Por qué no tuvieron antes? Porque eran felices. No, no lo sé. No lo sé. No, quizás fue un tiempo de instrucción. No lo sé. No lo sé. No. No. Adelante, hermana María. Puede ser que el pecado ocurrió en esos 9 meses. En 9 meses. No lo sé. Ya estaba embarazada. Y de eso vamos a hablar, pero no sé si de eso quieres hablar. Querías hablar, tu hermana María. Aunque no podría ser porque si hubiese salido embarazada antes del pecado, su hijo hubiese nacido sin pecado, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, lo que iba a mencionar era de los animales que hoy en día conocemos como carnívoros. Mencionaste al león. Ya. En el huerto, el león también era vegetariano. Debe ser, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, cuando se habla del milenio, ¿no? Estamos hablando ya al final, se habla de que el león apacentará con el cordero, ¿sí? Hoy día, si usted pone a un león, o perdón, a un cordero junto a un león, ¿qué cree usted que pasa con ese cordero? Bueno, historia, ¿verdad? Historia. Pero en el milenio va a ocurrir eso. Entonces, cuando Jesús venga, va a poner las cosas en orden y mucho las va a hacer conforme lo que fue, ¿sí? Y eso nos da una idea de que, oye, entonces el león no era tan feroz como lo es hoy. No era feroz, no, en un inicio, sino hasta que el pecado entró en el mundo. Ujú. ¿Algo más hoy? Pastor, Sí, hermano. pastor, disculpe. Entonces, ah, mm, en el milenio las cosas serán restauradas como fueron en su origen. Ujú, ujú. No sé si Gra- exactamente, pero, o sea, porque también sí va a haber pecado todavía, Satanás todavía va a estar atado, pero va a haber gente.
que no creen en Dios aún en el milenio, ¿no? Va a haber. Así que va a ser restaurada, pero no que necesariamente sea exactamente igual o idéntica o en santidad, por lo menos, a lo que fue, ¿no? Ujú. ¿Algo más o algo más, hermano? Ok. Entonces, Dios hace al hombre y a la mujer y ciertamente qué hermoso debe haber sido. Uno de los problemas que muchas veces nosotros tenemos cuando leemos las escrituras y decía el que esté dividido en capítulos, versículos, no nos ayuda, ¿no? Por lo menos ya nos acostumbramos a eso. O sea, si de aquí en adelante comienzan a publicar Biblias sin versículos, sin capítulos, imagínese usted cómo predicaríamos, ¿no? Los domingos, vamos a abrir nuestras Biblias tendría que ser en la página tal, sería, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Pero bueno, y digo esto porque o sea, leemos, ¿no? Leemos y de pronto en el capítulo 3 pum, el pecado, ¿no? De Génesis, capítulo 3. Y nos da la impresión de que, oye, estos no duraron ni una semana, aparece ahí en el huerto, ¿no? Les da la impresión de que fue algo inmediato. No necesariamente. Sí, se piensa que, y por las edades de los hijos, aunque no se dan edades de Abel ni de Caín, pero, o cuántos años tuvo, se dice cuántos años tuvo Adán cuando nació su hijo, no, ¿verdad? Conoció el versículo 4, no, no se dice la edad de él. Eh, pero se piensa que podría haber estado allí entre 90 a 130 años. Sí, posiblemente. No se puede confirmar porque no que haya una fecha, no que haya un dato, no que haya un versículo, pero no se piense que, oye, pues habrán durado una semana nada más, a lo mucho, ¿no? No. Sí disfrutaron de Dios. Sí disfrutaron de Dios. A las finales recuerden cuántos años vivieron ellos, ¿no? Vivieron 900 y cuántos años, 30 y pico de años, me parece. Adán. Así que hubo tiempo para todo eso, ¿no? Hubo tiempo para todo eso. Eh, pero bueno, entiéndose que esto fue de esa manera, ¿no? Ahí nos detenemos, Dios mediante, la próxima semana vamos a hablar, vamos a tratar de llegar hasta el diluvio, ¿sí? Pero lo vamos a hacer a través de linajes en la Biblia. Muy bien. Hemos básicamente terminado con Adán y Eva, la caída, ¿no? Que cambió la cosa, que tuvieron ellos mucha armonía y comunión con Dios y cómo se perdió eso. Y no solo eso, sino que todos aquellos que vinimos detrás de él, esto es de Adán y de Eva, nacimos con una naturaleza distinta a la que originalmente Adán tuvo. ¿Sí? Eh, Esa es nuestra naturaleza carnal. Qué hermoso sería si hubiésemos nacido con una naturaleza divina, ¿no? A la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, y aquí viene la parte de evangelizar. Jesús casualmente vino para darnos vida. Y cuando se habla de vida es vida en Dios o conforme a Dios. Si nosotros por fe pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, esa naturaleza divina comienza a morar en nosotros, o mora en nosotros, y nos ayuda para nosotros ser restaurados a la manera de Jesús, que recuerden, Jesús es el segundo Adán, que en este caso sería a la manera de lo que Adán fue cuando estuvo en Edén.
Así que dejemos que Dios trabaje en nosotros. Dejemos que Dios nos haga más a la manera de, 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 de Adán en el huerto y que dejemos de ser como Adán fuera del huerto, ¿no? Y eso lo puede hacer Jesús. Es el único que lo puede hacer. Por eso es que Él está tan determinado a transformarnos, a cambiar nuestra manera de pensar para nosotros ser más como en su momento fue Adán. ¿Sí? No que vamos a checar, a hacerlo todo, pero la idea es que vayamos creciendo en ello. Y no se desanimen, no se descuiden, no se distraigan. Dejemos que Dios siga trabajando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algo más que quieran ustedes agregar en esta noche? Solo buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Cuando el hermano, como usted dijo de que en el milenio van a haber personas así como nosotros, pero el diablo va a estar atado, va a estar el hombre con el pecado nada más, pero también van a estar las almas, los creyentes con cuerpos glorificados reinando aquí en la tierra, Correcto, correcto, ¿no? correcto, sí. Eso ya lo veremos más adelante, pero cierto. Eso recuerden que estamos estudiando casualmente esa línea del tiempo de Génesis hasta Apocalipsis, o sea, vamos a llegar a eso. Ahorita estamos viendo lo de la creación, ¿no? O sea, comenzando, pero sí vamos a llegar a ello. Pero sí, tienes razón en ese aspecto. Estaremos, gracias a Dios, con cuerpos glorificados en ese milenio, ¿no? ¿No? Y nosotros ya no experimentaremos muerte, ¿me entiendes? Porque ya estaremos glorificados. Sin embargo, va a haber muerte. ¿Sí? Pero ya no la de nosotros, sino de aquellos y eso lo vamos a ver más adelante, repito, aquellos que nacen en ese tiempo. ¿Sí? Ahí nos detenemos. Muchísimas gracias, hermano.